Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Pizarro y hoy viajaremos en esta unidad de buses Cruz del Sur. Eso sí, haremos un tramo bastante corto, como sabrán quienes son de Chile. Esto es la ciudad de Puerto Montt. El bus en esta ocasión tenía que hacer el tramo Puerto Montt-Valdivia, que son cerca de 210 kilómetros. Yo me bajé en Puerto Varas, una distancia bastante corta, unos 18 kilómetros, muy cortito. Todo esto es un servicio realizado en el sur de Chile. Aquí lo ven a nivel general y pueden ver visualmente la distancia que hay con Santiago. El bus inició su ruta a las 13:45 en Quillón, la ciudad más lejana de la isla de Chiloé, y tenía que llegar cerca de las 23 horas a Valdivia, parando en todas las ciudades principales. Este video y viaje es algo que ya había publicado antes, pero sin narración de voz. De la tarde fui al terminal municipal de Puerto Montt, quería ver algunos buses, tomé fotos, aunque no estuve tanto tiempo, entonces no da como para que sea un video separado o un episodio completo de Mirando Buses, que es la sección donde muestro los buses en un terminal. Lo que sí recuerdo es que el lugar estaba muy frío, corría viento. Todo lo que es la zona del sur de Chile corresponde a lugares lluviosos, con clima frío, y esto lo grabé en invierno. Estuve unos días en la zona. Puerto Montt habitualmente tiene muchos buses, muchas empresas, es algo donde puedes ver una enorme variedad de unidades, servicios locales, muy entretenido. Y acá tenemos algunas pinceladas con unidades de Turbus, de Trabebus y de ETM. Esto ya dentro del bus, no había tanta gente, año 2019, no ocupábamos mascarillas, era todo muy diferente. El bus no estaba tan lleno, lo normal o habitual sería tomar un bus más pequeño, un bus rural, que conecta ambas ciudades, pero quería subirme a uno de estos buses, grabarlo y se dio la oportunidad. Al lado nuestro había un bus de Cruz del Sur, un Paradiso 1200 G6, desconozco su ruta de ese momento. Y al otro lado había un bus amarillo de Lagos Sur, un Viaje 900 G7 que hace el trayecto Puerto Montt-Osorno. La combinación de colores de estos buses Marco Polo de Cruz del Sur me parece muy bonita. Cuando nosotros cumplimos el horario, el bus empezó a retroceder. Vimos un bus de Cóndor Bus, filial de Turbus. Esa unidad muy probablemente iba a Santiago. Y en el canal hay algunos videos sobre estos buses de un piso de Cruz del Sur. El mejor para mí es el video de Pullman Sur, una empresa filial que ya no está en este momento. Tengo otro video con el cruce del canal de Chacao, y este video que estamos viendo, que es un viaje muy corto, unos 20 minutos. El bus, después de salir del terminal, que está al lado del mar, tiene que subir por unas cuestas. Puerto Montt no es precisamente una ciudad plana, hay mucho desnivel, y como es de noche no veremos mucho del paisaje, pero en el final del video les dejaré unos videos recomendados de la zona para que la conozcan quienes no la conocen. Es una zona muy bonita. En la parte alta de la ciudad, Buses Cruz del Sur tiene un terminal propio y este bus también entra ahí. Este bus inició el servicio en Quillón, pasa por Castro, Ancud, Puerto Montt, Puerto Varas, Frutillar, Osorno y Valdivia. De hecho, pese a que el origen de la empresa está en Chiloé, la casa matriz y central de operaciones principal de Buses Cruz del Sur está acá en Puerto Montt, en la cercanía de este terminal. Veamos la ficha. El bus es un Marco Polo Paradiso 1050 G7, chasis Scania, inscrito en febrero de 2012. Tiene 44 asientos clásicos, que es la categoría de asiento más económica, y dentro de la empresa Buses Cruz del Sur tiene el número 747 y patente de RFS 27. Este viaje ya pasa a ser un registro histórico. Si uno busca en internet la ruta Puerto Montt-Valdivia o Quillón-Valdivia, la empresa Buses Cruz del Sur en este momento solo ofrece buses salón cama de 2 pisos. No hay buses de un piso. Quizás vuelvan cuando haya normalidad o quizás no, y la flota quede estandarizada en unidades de 2 pisos. Están trabajando buses Marco Polo G7 y Modasa Zeus 4. En Chile, Buses Cruz del Sur fue una de las empresas que más demoró en tener buses de 2 pisos.
La mayoría de su flota correspondía a buses de un piso, había unidades Marco Polo con diferentes colores, aunque con la misma configuración de 44 asientos. Eran buses muy bonitos. La competencia y la existencia de otros buses salón cama en estas rutas locales ha incidido en que la empresa haga estos cambios de flota y de estrategia. Además de los buses Marco Polo, Cruz del Sur tenía y tiene unidades Comil, otros buses Irizar y algunas unidades Mascarello para tramos locales o servicios de corta distancia. Hace algunos años atrás, Buses Cruz del Sur tuvo buses salón cama de un piso, unidades Marco Polo Paraíso 1050 como este bus, pero con asientos más cómodos. Me parece que eran 24 asientos y si no era un poquito más. Debió ser genial poder viajar en ellos. Todos estos videos son presentados como siempre por mis libros, Corte de Cinta, Los Ceros del Tiempo, Bendita Elegancia y ese sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros y espero seguir publicando otros libros más. Y también si tú, un amigo o una amiga quiere autopublicar un libro, yo ofrezco servicios, hago todo el proceso. Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Tanto para venta de libros míos como para estos servicios puedes escribir a cintarotaschile@gmail.com. Ese es mi correo, por ahí recibo todo. Retomando el viaje, el trayecto entre Puerto Montt y Puerto Varas se hace a través de la carretera. Pese a que la distancia de unos 20 kilómetros, no son ciudades tan integradas. Quienes vienen de vacaciones pueden quedarse en Puerto Montt y pasear en Puerto Varas y toda la zona. De hecho, es bastante más barato hacerlo de esa manera. Pero es cierto que Puerto Varas, Frutillar y las orillas del lago Yanquihue en general son zonas más turísticas, bonitas y tranquilas. Puerto Montt es puerto. Algo bueno de haberme subido a este bus es el espacio para estirar las piernas. Generalmente los buses rurales que hacen esta ruta son Mitsubishi Fuso Rosa, que hemos visto en otros videos, son bonitos, funcionales, pero no tienen asientos así de cómodos, obviamente. Espero que hayan disfrutado de este paseo, de este viaje corto. Llevo varios meses sin viajar como de costumbre por todo lo que estamos viviendo. Acá en el canal y en mi sitio web comparto mis viajes, mis aventuras. Me gusta mucho viajar, recorrer, hacer paseos por el día y que otras personas puedan conocer también a través de mi experiencia. Te invito a que te suscribas, espero que esté muy bien, que Dios te bendiga y bueno, que sigan viendo más videos, reportajes, aventuras. Muchos saludos desde Chile.